El secreto de la victoria. En el mundo hispano, en la actualidad, el pueblo evangélico viene siendo una minoría. Por lo menos el año pasado acá en Venezuela se hizo una encuesta y el 17% de la población venezolana es cristiana. Hay un porcentaje significativo que todavía no ha conocido al Señor. Pero esta historia se repite una y otra vez en todos los países latinoamericanos. Esto, por supuesto, no ha dejado de desanimar a muchas personas, pero es importante dar un vistazo hacia adentro del cuerpo de Cristo, para ver qué mecanismos de crecimiento estamos utilizando para impactar nuestra humanidad, para impactar nuestra área de influencia. Recuerde que el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la iglesia, es que la iglesia, donde quiera que está haciendo acto de presencia, pueda impactar su mundo, pueda impactar su área de influencia. No es al contrario. El mundo no puede impactar a la iglesia. Tiene que ser la iglesia la que impacte al mundo. Esto se vio en el libro de los Hechos, en los comienzos del cristianismo, cuando los primeros cristianos en el siglo I, siglo II, siglo III, impactaron su tiempo, impactaron su población. La gente entendía que ese grupo de personas que andaban predicando, que andaban presentando el Evangelio de Jesucristo, tenían en esencia el poder del Espíritu Santo. Claro está que los primeros cristianos entendieron la importancia de la presencia del Espíritu y también la importancia de la dependencia. Uno de los daños que ha venido ocasionando en Venezuela y en los países latinos en el cristianismo es que nosotros tenemos la tendencia de llevar la obra de Dios de manera humana. Como nosotros somos seres humanos, quizás no hemos entendido muy bien que las cosas de Dios son espirituales y se tienen que llevar de manera espiritual. Es cierto que Dios interrumpe a la humanidad. Es cierto que Dios irrumpe en la vida de los seres humanos para manifestarse, para darse a conocer, para revelarse a los pueblos, pero esta obra es de Dios. Cuando nosotros pensamos con nuestras propias fuerzas llevar la obra de Dios de manera humana, con pensamientos humanos, con lógicas humanas, lo más probable es que nosotros terminemos cansados y sin resultados positivos. Cuando Dios está en el asunto, nosotros vamos a terminar descansados y con resultados muy positivos de lo que Dios ha hecho en el transcurso de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos para extender el reino de Dios en nuestra área de influencia. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿será que es posible que este minoritario pueblo evangélico logre ganar a su mundo para Jesucristo? ¿Logre impactar su área de influencia para Jesucristo? La respuesta la tenemos en la Biblia. La Biblia nos da la respuesta a esta pregunta en un pasaje que trata de 600 hombres que triunfaron sobre un gran ejército. La Biblia dice que el ejército madianita era como langostas y aún sus camellos no se podían contar. En esta historia de Gedeón
podemos ver que él salió a la batalla con los madianitas, una batalla con 32,000 hombres armados y entrenados para la guerra. Pero también es importante entender que el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Ellos eran un pueblo pastor, pescadores, artesanos, pero no era un pueblo guerrero. Los triunfos que ellos obtuvieron en el desierto, en las batallas con las ciudades-estados aquellas, con Josué, el triunfo de Josué en Jericó, el sonado triunfo de Ahí y todas aquellas ciudades que conquistaron los hebreos, no fue otra cosa que la mano de Dios manifestado a ellos y protegiéndoles y dándoles la victoria al pueblo de Israel. Ahora, en esta sonada victoria podemos ver que los camellos no se podían contar. Ellos eran, los madianitas, una multitud de personas como la arena que está a la orilla del mar. Era una cantidad de personas y sin embargo Dios habló a Gedeón y le dijo: es mucha gente para la victoria que les voy a dar. Entonces Gedeón comenzó a tomar medidas. Pero este ejemplo que tenemos en la Biblia, en la historia de Gedeón, nos va a enseñar que sí podemos lograr grandes cosas para la gloria del Señor, aún siendo la minoría, pero en la presencia del Señor nosotros podemos tener grandes victorias, porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazones de hombre o en corazones humanos, son las que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Alaba al Señor. Ahora, ¿en qué consiste el secreto de esta gran victoria? Consiste en el carácter de lo que luchemos. Si usted lee Jueces 7, 1 al 7, se va a dar cuenta el carácter de esas personas que lucharon. Primero, en los versículos 2 y versículo 3, nos dice la Biblia de la manera siguiente: el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Un grupo de personas, 22,000 personas, 22,000 hombres, es un grupo bastante considerable. Pero allí podemos ver que el carácter de los que luchamos tiene que ver con humildad. Por lo menos nótese que para Dios poder identificar a los humildes, tuvo que eliminar a los cobardes. Para poder identificar a los humildes, Él tuvo que eliminar a los cobardes. Había un grupo de personas que estaban temblando de miedo, estaban asustados, estaban nerviosos, iban a una batalla, iban a una guerra cuerpo a cuerpo. Aquellas batallas eran temerarias, porque eran batallas con espada, con machete, con lanza, eran espadas de cuerpo, eran batallas, de cuerpo a cuerpo. Ahora es muy fácil ir a una guerra, hay misiles, hay tanques de guerra, hay cascos de acero, hay chalecos antibalas, hay diferentes protecciones, hay helicópteros que bombardean de arriba, hay misiles que caminan cientos y cientos de kilómetros, pero aquella vez había que tener miedo, había que ser valiente para ir a una batalla, porque tenían que enfrentarse cuerpo a cuerpo con los enemigos en un campo de batalla. Era normal que 22 personas le temblaran las canillas, ¿no? No sabemos cómo actuaríamos nosotros en ese momento, enfrentándonos a un gran ejército y temblando de miedo, pero 22,000 personas se regresan y quedó con 10,000 personas. Ahora bien,
Es importante esto porque la persona humilde no depende de su propia fuerza y Dios hizo una selección de vida. Los humildes no dependen de su propia fuerza, los humildes dependen de la fuerza de Dios, dependen de Dios. Los humildes son aquellos hombres y mujeres que han entendido el estado de la dependencia y saben que ellos por su propia fuerza no pueden hacer muchas cosas para la gloria del Señor. Necesitan depender exclusivamente del Señor para que la obra de Dios pueda realizarse en la vida de un ser humano. Así que los humildes dependemos únicamente de nuestro Dios. Recordemos el sonado caso, el emblemático caso de 1 de Samuel capítulo 17, el caso de David y Goliat. Es un caso muy común entre nosotros los conocedores de la Biblia. Sin embargo, vemos que Saúl y todo su gran ejército estaban temblando de miedo en el momento que David llega al campamento. David llega al campamento y Goliat tenía 40 días desafiando al pueblo de Israel. Y David, que era uno de los de Saúl, que era uno de los guerreros más nombrados, el rey de Israel, un guerrero experimentado en la batalla, también estaba temblando de miedo. Ahora, cuando David llega al campamento y observa a esa persona, a ese filisteo, desafiando al pueblo de Israel, se indignó porque David sabía quién era Jehová. David había entendido el poder del Señor. David había luchado con fiera, pero esto no lo calificaba a él para enfrentarse al campeón de los filisteos, al paladín de los filisteos. Sin embargo, David, cuando salió al campo de batalla, dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Alabe al Señor que vive. Y vemos que cuando no dependemos de nuestra propia fuerza y dependemos de la fuerza de Dios, nosotros tenemos éxito. Es cierto que nuestras habilidades que adquirimos, tanto las habilidades naturales con las que nacimos y aquellas habilidades que cultivamos a lo largo de la vida, son útiles para la extensión del reino de Dios. Son útiles para nuestro Señor Jesucristo. Mientras más desarrollemos nuestras habilidades y nuestras capacidades, vamos a permitir más fluidez en el trabajo del Señor en este mundo y vamos a cooperar con Él en el desarrollo de su obra. Pero no podemos depender de esas habilidades, por muy inteligente que parezcamos, por muchas habilidades que tengamos, por muy bien que nos sintamos haciendo una cosa. Nosotros no debemos olvidar que para poder tener el éxito tenemos que depender de Dios exclusivamente. Dios usa nuestras herramientas, Dios usa tus habilidades, Dios usa tus estrategias, Dios usa tus proyectos, Dios usa tus herramientas, pero Él es el que nos da la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es quien nos da la victoria. Entonces los humildes hemos entendido eso. También tenemos que ser totalmente consagrados a la lucha. Esto nos lo enseñan los versículos 4 al 7. Vemos cómo estas personas estaban totalmente consagrados a la lucha. Quedaron 10,000 personas y todavía Jehová le dijo a Gedeón: épale, hay mucha gente todavía. Tienes mucha gente. Hay mucha gente allí que no se merece este triunfo que les voy a dar hoy. Así que llévalos a la orilla del río y hazlo que beban agua. Y allí yo voy a hacer una selección. Ellos llegaron a la orilla de un río. Por supuesto, en aquella época no habían vehículos, no habían tanques de guerra, como dije anteriormente. La gente tenía que caminar a patica, caminar a pie. Tenían que caminar a pie distancias considerables. Y el sol, la fatiga del camino, todo esto, cuando llegaron a la orilla de un río,
9.700 se desbocaron cuando vieron el agua y salieron corriendo, soltaron las espadas, soltaron sus herramientas de batalla, no les importó la situación política de Israel, la situación espiritual de Israel. Ellos se olvidaron de todo eso y comenzaron a tomar agua. Se postraron sobre sus rodillas y tomaban agua, pero 300 hombres llegaron a la orilla del río con su espada en la mano, pendiente de los enemigos, se agachaban y agarraban agua con la mano y la llevaban hasta la boca. Esas personas estaban preocupados por la condición social del pueblo. El pueblo estaba sumido en la esclavitud, estaba sumido en el desastre político, en el desastre. Ellos querían salir de esa condición. Recordemos que estamos hablando de un periodo de aproximadamente 325 años que pasó el pueblo de Israel sin rey. Fue gobernado por jueces y la situación fue bastante difícil. La Biblia dice que en ese tiempo cada quien hacía lo que le daba la gana. Sin embargo, 300 personas estaban muy pendientes de lo que estaba sucediendo, estaban preocupados, no eran egoístas, además no eran personas descuidadas, que eso es importante en la obra del Señor. Cristianos no podemos ser egoístas. Nosotros, así como nos salvamos nosotros, tenemos que trabajar fuertemente, orar, ayunar, predicar, evangelizar, para que otras personas también se salven y otras personas puedan conocer a Jesucristo, así como nosotros lo conocimos. Además, estas 9.700 personas estaban despreocupados. Aquí no se puede estar despreocupado ante una gran necesidad que tenemos. Tenemos una gran necesidad espiritual. Nuestros pueblos están decayendo en el fango del pecado. La maldad ha venido multiplicándose y el mundo, Venezuela, nuestra gente, necesita hombres y mujeres de Dios que impacten, como dije al principio, este mundo y puedan entender que el Dios de la Biblia todavía continúa vivo y haciendo grandes milagros. Alabe al Señor. Entonces, Dios selecciona a estas 300 personas. Para poder tener éxito en la obra hay que estar consagrado. Recordemos la vida del apóstol Pablo. Pablo era un hombre normal, no era un superhombre. Era un hombre normal como todo ser humano, sujeto a pasiones, lleno de errores, de debilidades. Pero sin embargo, Pablo se a la lucha, se consagró al llamado del Señor, y la consagración es lo diferencia. Cuando nosotros nos consagramos al trabajo del Señor y nos dedicamos a lo que el Señor nos ha llamado, el Señor va a responder significativamente. El Señor va a suplir, el Señor va a abrir puertas, el Señor va a bendecir, Él nos va a ayudar, Él no se va a detener. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces hay que estar consagrados como el apóstol Pablo. También el secreto de esta victoria consiste en las actividades que desarrollemos en la lucha. Si leemos del capítulo 7 de Jueces, versículos 15 y 16, nos vamos a dar cuenta de una serie de actividades que ellos desarrollaron para poder tener éxito. En primer lugar, podemos ver que ellos se desarrollaron en la adoración. El versículo 15 del capítulo 7 dice así: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Es decir, adoró a Dios. Allí aparece la palabra sajá, ¿verdad? O sachá. Adorar, inclinarse, postrarse, pero con una devoción, con una solemnidad, con
de manera integral. Él se dedicó, él se postró en la presencia del Señor, adoró a Dios en ese momento. Como dice Proverbio 21, verso 31, el caballo es alistado para el día de la batalla, pero de Jehová proviene la victoria. Es decir, nosotros nos preparamos, nosotros nos adiestramos, nosotros tratamos de cultivarnos, de seguir adelante, pero la victoria viene de nuestro Dios. Así lo comprobaron aquellas personas en el Antiguo Testamento que dependieron y aprendieron a depender exclusivamente de nuestro Dios. No importa cuán urgente sea. Sabemos que hay momentos apremiantes. No importa cuán urgente sea actuar, lo primero que debemos hacer es adorar a Dios. Gedeón tenía un grupo de personas, tenía miles y miles de personas en un campo de batalla esperando por ello, pero Gedeón, antes de ir a la batalla, sabiendo que ya Dios había entregado en sus manos a sus enemigos, había oído aquel sueño de aquellas personas en el campamento madianita. Él sabía lo que había sucedido, ya Dios había designado el triunfo, pero sin embargo Gedeón se fue a adorar a Dios. Nosotros tenemos que actuar, eso es verdad. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una gran necesidad. Tenemos que actuar, pero antes de actuar hay que adorar, hay que dedicarse al Señor por completo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Recordemos que esta fue la práctica de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pasaba la noche en la presencia del Señor, pasaba horas y horas, tanto así que Pedro lo admiraba mucho por esa devoción y sus apóstoles, y en una ocasión Pedro le dijo: Maestro, enséñanos a orar así como tú oras. En segundo lugar, debemos desarrollarnos también en el testimonio de vida luminosa, simbolizada por las teas encendidas. Si usted lee el versículo 16, dice así: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorcha dentro de los cántaros. Le dio unos cántaros y antorchas dentro de los cántaros. Ahora bien, estas teas encendidas simbolizan el testimonio. Jesucristo en una ocasión, refiriéndose a la iglesia, le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz que disipamos las tinieblas. Debemos tener nuestras teas o nuestras antorchas encendidas para que la luz del Evangelio pueda fluir y pueda llegar a iluminar a cantidades de personas. Pero también en el testimonio de palabras claras, simbolizado por el sonido estentorio de las cornetas o trompetas. El versículo 16 dice también: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorcha dentro de los cántaros. Ahora, estas trompetas, sabemos que la trompeta da un sonido que llega a cierta distancia. Esto tiene que ver con el testimonio hablado. Aquí estamos hablando de los 2 tipos de evangelización que existen. Acá estamos tocando esa parte: el testimonio por medio de nuestra luz y conducta, y el testimonio por medio de nuestras palabras habladas. Vamos a ir a impactar al mundo con estos 2 tipos de testimonio: el testimonio por medio de nuestra vida y el testimonio por medio de nuestras palabras. Además, el secreto de esta victoria consiste en la táctica que empleemos en la lucha. Ellos emplearon una táctica importante. En primer lugar, tenemos que mantener la vista clavada en nuestro jefe. Oiga lo que le dijo Gedeón al pueblo en el versículo 17. Le dijo: mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer.
Es decir, ellos le dijo, no pueden apartar su mirada de mí, ustedes tienen que estar pendientes de mí, observándome en todo momento, y lo que yo haga